Vamos a continuar con el procedimiento práctico para el desarrollo y o diseño térmico de un intercambiador de calor tipo carcasa y tubos. Tenemos que tener en cuenta que el esquema o el procedimiento de resolución del mismo es el que se muestra en pantalla. Lo que debemos hacer es, cuando tenemos nuestros corrientes de proceso o corrientes y o corrientes auxiliares que va a condicionar dicha corriente de proceso, lo que debo es analizar correctamente qué sustancias se ven involucradas en intercambio de calor. De esa manera, una vez identificadas, podré buscar por bibliografía las propiedades de las mismas: densidad, conductividad, viscosidad y calor específico. Con esas medidas, a mí lo que me ayuda a determinar sería la carga térmica necesaria para el intercambio de calor y subsecuentemente, con las condiciones de entrada y salida en cuanto a temperatura de los fluidos, puedo calcular el delta T media logarítmica y lo que sería la medida del factor de corrección Ft. Ese factor de corrección Ft depende justamente de dos valores, parámetros R y S, dependientes de las temperaturas de los fluidos, y con dichos parámetros, mediante un método gráfico, se obtiene el valor del mismo, del Ft. De esa manera podré corregir mis cálculos. Siempre tendré en cuenta que el valor Ft es un valor que toma relevancia cuando tengo un número par de pasos. 2 pasos por tubos, 4 pasos por tubos, 6, 8 pasos por tubos. Si la cantidad de pasos es 1, 1, un paso por carcasa y un paso por tubos, el Ft va a valer 1. Si ya tengo un paso por carcasa y 2 pasos por tubos, debo buscar de forma analítica o gráfica cuál es el valor de Ft, priorizando que cuyo valor sea mayor a 0,75 para que el equipo funcione correctamente. Una vez definido eso, lo que se hace es asumir un valor de coeficiente global de transferencia de calor de diseño para comenzar lo que serían los parámetros iniciales para así desarrollar y diseñar mi intercambiador de calor. Ese U de diseño simplemente es un valor de partida, lo vamos a encontrar en bibliografía y va a estar basado en el conjunto de corrientes que estamos analizando. Sustancias orgánicas ligeras con agua, sustancias orgánicas pesadas con agua, hidrocarburos con vapor de agua, etcétera, dependiendo sea el caso. Con dicho valor de U de diseño, delta T media logarítmica, la carga térmica y el Ft, calcularé el área de diseño y con la misma, con dicha área de diseño, podré considerar unos ciertos factores geométricos como los diámetros de tubo estándar a emplear, el largo de tubos, el paso entre los tubos, el diámetro interno de los tubos y demás. Podré calcular la cantidad aproximada y luego la cantidad exacta normalizada de tubos y diámetro de carcasa a emplear. Con esas medidas y parámetros geométricos reales a emplear, podré obtener la medida del área disponible, la cual me servirá luego para realizar mi comparación. Calcularé con las propiedades de los fluidos y los parámetros geométricos establecidos los coeficientes peliculares para determinar justamente cuánta área necesita mi proceso, para cumplir, necesita mi intercambiador de calor, carcasa y tubo, para cumplir las especificaciones del proceso. Dicha área necesaria se compara con respecto al disponible, o mejor dicho, la disponible se compara con respecto a la necesaria, y cuando chequeo que dicha área disponible es mayor al área necesaria, siempre y cuando el exceso de las mismas sea menor al 20%, mi diseño estará en cierta medida sobredimensionado, pero con no a tal grado que hemos comprado un equipo muy voluminoso para cierto procedimiento. Una vez chequeado que la medida del exceso de las áreas sea menor al 20%, debo calcular la caída de presión por el lado de carcasa o por el lado de tubos, así verificar que dicha caída de presión sea siempre menor al valor admisible. Si no, si en alguno de los casos, ya sea por área o ya sea por caída de presión, no esté obteniendo un resultado óptimo, tendré que ir a lo que sería mi hoja de cálculo y recalcular o redefinir los parámetros geométricos o el valor de U de diseño de partida.
Todo ese esquema de procedimiento es considerando que yo voy a diseñar un intercambiador de carcasa y tubos. Ahora bien, si estoy en la etapa de verificación, significa que yo lo que voy a realizar es calcular el área necesaria de mi equipo, que necesitaría para mi equipo, y de esa manera tengo que buscar lo que sería, con los parámetros geométricos establecidos, el área disponible. ¿Por qué? Porque justamente lo que tenemos que tener en cuenta es que en la etapa de verificación siempre se comparará con respecto a un equipo ya comprado, ya tal vez dispuesto en planta y no usado incluso. Por lo tanto, mi esquema de procedimiento va a tener en cuenta ahora que verificar con los parámetros geométricos ya establecidos, porque habré dispuesto de un intercambiador de calor en el almacén. Por lo tanto, la idea de la verificación justamente es revisar si para mi para mi proceso de acondicionamiento de una corriente pueda o no llegar a utilizar un intercambiador de calor que estaba dispuesto sin uso. Y de esa manera habré, si logro con éxito, o mejor dicho, si la verificación complementa el hecho de que pueda utilizar un equipo en desuso, justamente habré ahorrado un cierto costo de inversión. Habré evitado comprar un intercambiador de calor innecesario. Justamente, las propiedades de la sustancia las sacamos del handbook, del Chemical Properties Handbook. Buscamos su capacidad calorífica, la densidad, la viscosidad y lo que sería la conductividad, siempre evaluadas a la temperatura media de los fluidos para evitar sobredimensionamientos o subdimensionamientos del equipo en sí. Siempre debo recordar que las propiedades de los fluidos dependen mucho de la fase en la cual se encuentra. Entonces debo tener en cuenta qué tipo de temperatura o a qué tipo de presión estoy procesando y justamente chequear qué fase está tratando. Calcular el delta media logarítmica, la carga térmica, habiendo definido el número de pasos por tubos y por carcasa, calcularé el factor R y S y justamente con esta gráfica, por ejemplo, puedo desplegarme con las medidas de RS y obtener el valor del factor de corrección. Asumiendo un valor de U de diseño que encontraremos en las tablas, dependiendo de qué tipo de sustancia nos encontraremos en nuestro proceso, partiré con un valor de U de diseño estimado. Y así definir el área de diseño estimada. Definiendo ciertos parámetros geométricos estándar como largo de tubos, los diámetros de los tubos, ya sea externo e interno, la separación de los mismos, la separación concéntrica de los mismos, según el tipo de arreglo, cuadrado o triangular, lo que podré calcular o definir será la medida aproximada de la cantidad de tubos, la cual me ayudará a mí a disponer de estas tablas, según el tipo de arreglo y la medida de los diámetros y paso y arreglo y demás, y la cantidad de pasos por tubos, podré averiguar lo que sería la medida estándar exacta de la cantidad de tubos reales que voy a emplear. Y a su vez, podré averiguar el diámetro de carcasa que alberga esa cantidad de tubos reales. Además, por otro lado, ya habiendo definido el diámetro de carcasa, por ejemplo, puedo definir la medida del espaciamiento de los baffles. Siempre recordando que el espacio de baffles por normas tema tenía que ser mayor a un quinto del diámetro de carcasa o 2 pulgadas, dependiendo de cuál sea el límite inferior máximo, hasta un límite superior del diámetro de carcasa. Con esos parámetros geométricos reales establecidos, calculo el área disponible. Luego dispondré de los cálculos de los coeficientes peliculares, ya sea para el lado de los tubos, como el lado de carcasa. Calcularé análogamente la densidad de flujo másico para obtener la medida del Reynolds, siempre y cuando yo ya haya preestablecido qué tipo de fluido circula por cuál sección, la cual se ve que las condiciones tal vez más críticas del fluido a analizar siempre se dispondrán en lo que sería la sección del paquete tubular. Con eso y el área de flujo establecida, puedo establecer lo que sería la medida de los coeficientes peliculares. Y una vez
dichos coeficientes obtenidos y corregidos por la viscosidad, temperatura media de pared, lo que puedo obtener es la expresión del coeficiente global necesario de transferencia de calor, siempre y cuando yo considere el factor de ensuciamiento de los fluidos empleados. Con dicho coeficiente global de transferencia de calor U necesario, defino el área necesaria que necesito en mi intercambiador de carcasa y tubo, la comparo, o se compara el área disponible con dicha área, y chequeo que dicha exceso de área sea menor al 20%. Y luego calcularé justamente la caída de presión, teniendo en cuenta el número de pasos y el largo de tubos que voy a emplear, y el tipo de régimen que desarrolla mi fluido en la sección a analizar. Siempre debo chequear justamente que la caída de presión, ya sea por tubos o por carcasa, sea menor a su medida admisible. Y con esto, finalmente, podemos cerrar el tema práctico, donde si yo dispongo de un arreglo en paralelo, lo que pasa es que el arreglo de equipos en paralelo significa disponer justamente de dos equipos donde el caudal o los caudales a tratar se subdividen por una unión T, y una parte del caudal ingresará a un equipo y otra parte del caudal ingresará al equipo número 2. Y así con el otro fluido. Entonces, la medida de los caudales se reparte, las velocidades también se reparten, las caídas de presión seguramente no van a desarrollarse de tal manera, y los cálculos absolutamente van a variar en completo, porque la medida del caudal cambia, la carga térmica cambia, el área de flujo cambia, la densidad de flujo másico cambia y demás. Ya si estoy disponiendo de un fluido en arreglo en serie, lo que quiere decir es que la totalidad del caudal del fluido a tratar va a ingresar por un equipo, se va a condicionar hasta una cierta temperatura intermedia, y luego directamente a dicha temperatura intermedia y a esa medida del 100% del caudal, va a circular por el equipo número 2 para disponer de su temperatura de salida que yo haya establecido. Con eso llegamos al fin del repaso práctico.